familia y comunicación. Vamos a tomar entonces la perspectiva de la familia y la perspectiva de la comunicación. La idea es la siguiente. Podremos, con esta unión de estos dos conceptos, podremos, por ejemplo, mejorar algunos aspectos de la vida de la familia, podremos dar a la comunicación, que siempre tiene cuestiones de política, de todo esto, podemos enriquecer también la teoría de la comunicación con cuestiones de familia. Por eso creo que vamos a ver primero un poquito por separado estos dos elementos, la familia y la comunicación como tal. La familia, yo creo que es lo más humano y más divino que existe en la creación. Lo más humano y más divino. Es humano porque estar en comunidad es el comprenderse como persona humana. Hay muchos comunicadores, hay una filosofía de la comunicación que dice: yo me entiendo en el tú. Y el saber que una persona, por ejemplo, no puede comunicarse con otros, sabemos que es una patología, es el autismo. O sea, no poder comunicarse es una enfermedad. O sea, lo normal entre nosotros no es ser individuos, cada uno por su cuenta, vivir cada uno aislado de los otros. Esto no es nuestra naturaleza. O sea, lo más humano es vivir en comunidad. Y es lo más divino. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, según el Génesis, capítulo 1, 26, estamos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces nos ponemos a ver, ¿y Dios quién es? ¿Cómo es Dios? Y nos damos cuenta de que Dios es familia, es Padre, Hijo, es el amor, el Espíritu Santo entre los dos. O sea, Dios es comunicación, Dios es familia. Es decir, cuando hablamos de familia, estamos ante lo más humano y lo más divino que existe. De todas formas, creo que todos tenemos experiencia de familia y digo, tranquilo, no vamos a exagerar, vamos a poner los pies en el suelo. Oye, esto de la familia tampoco es así tan fácil, ¿eh? Entonces creo que vale la pena no idealizar algo que también, por ser muy humano, tiene sus cosas. Por ejemplo, que nosotros tenemos una naturaleza humana debilitada por el pecado. Y todo lo que sería maravilloso en la comunidad, pues es como cuando tenemos un programa o un computer y se nos meten un virus. De vez en cuando funciona muy bien, pero de vez en cuando aquello no funciona para nada. Y luego se arregla, pero luego se vuelve a estropear. Claro, nuestra naturaleza humana tiene el virus del pecado original, la culpa perdonada por el bautismo, pero lo que ha quedado es el virus en el programa, con lo cual, sí, bonita la familia, pero nos pasan muchas veces que aquello no funciona. Incluso las cosas más santas nos pueden resultar molestas. Es curioso, ¿no? O sea, qué maravilla la creación, ser colaboradores de Dios en la creación. Hombre, pues a veces la creación pues tiene sus secuelas de trabajo, de sacrificio, de todo lo que no hace falta que os cuente, ¿no? Marido se acostumbra a la mujer se acostumbra al marido, aquello que era una maravilla, resulta que es una gota de todos los días y que puede acostumbrarse uno al otro, tan bonito no es. Podemos hasta hacernos hipersensibles, los niños se van de casa, porque ya son mayores, papá y mamá que estaban fijados en los niños, de pronto cambian la perspectiva y se miran entre sí, por cualquier tontería ya el otro me harta, me pone nervioso, ¿ya? O sea, no es que quiera ahora romper todo lo que digo de la familia, sino simplemente decir que no vamos a idealizar, vamos a intentar ser lo más objetivos posibles, ¿no? Y los hijos a sus edades, yo tenía un amigo que hablaba de la edad del armario. Y él decía lo siguiente, mi hijo, mi hija, no me acuerdo qué, está en una edad en este momento, pubertad me imagino, que es para
meterla en un armario, cerrar el armario con llave y sacarla cuando pase esa edad. O sea, los niños más maravillosos que hemos visto de pequeñines tienen su edad del armario. O sea que, pues empezamos a comparar con los amigos, con los vecinos. Pues mira, estos tienen ahora el nuevo iPad y yo tengo el viejo, o estos tienen el coche, no sé qué, el carro, no sé qué, y yo sigo con el carro de mis abuelos. O sea, quiero decir con esto que la familia es realmente lo más maravilloso desde el punto de vista humano y divino, pero de pronto cae en nuestras manos y nosotros empezamos a trabajar con este tesoro. Y pasa lo que pasa, que hemos visto, por dar un pequeño recorrido a dificultades que tenemos. Vamos a la comunicación. Estamos viendo primero qué tenemos en mano, familia, y qué tenemos en mano, comunicación. Vamos a la comunicación. La comunicación es algo más que transportar mensajes. Comunicación es hacer diálogo, dialogar. En Spe Salvi, esta encíclica sobre la esperanza de Benedicto XVI, hace una definición de diálogo. Y dice, ¿sabes? Diálogo es pone un tratino, un guión, logos. Logos es una palabra griega que mezcla dos significados, que es pensamiento y palabra, todo junto. En todos los idiomas tenemos una palabra para pensamiento y otra para palabra. El logos las mezclan las dos, es decir, la argumentación, digamos, lógica, la buena argumentación. Este es el logo. Y dia es intercambiar, es decir, diálogo es en sí una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque significa que estamos buscando los dos la base de la verdad, y en esta base de la verdad nos unimos. Un ejemplo, yo les digo a ustedes, yo tengo la verdad, no para que lo sepan. Y entonces uno me dice, yo también, y yo. Entonces cada uno tiene su verdad, y entonces empezamos a pelearnos, ¿y cuál es la mejor? Por eso, esto del logos y de la verdad es lo siguiente: la verdad nos tiene a nosotros, y juntos empezamos a buscar para encontrarla. Esto es lo que nos une. O sea, el diálogo nos une. Por eso Hans-Georg Gadamer, el gran hermenéutico, dice, ¿sabéis cuál es la dignidad del diálogo? Un diálogo es digno, tiene dignidad cuando los interactuantes se acercan más unos a otros. No cuando yo he vencido al otro con argumentos que ya no me puede decir nada, sino cuando al hablar buscamos juntos la verdad, y esto nos une. Y entonces tenemos la dignidad del diálogo. O sea, el diálogo es una cosa maravillosa, ¿no? Que la comunicación es también, como diría yo, es multidimensional. Y ahí está la belleza de la comunicación. Por ejemplo, nosotros pensamos, ¿qué significa comunicar un mensaje? Yo tengo un mensaje en la cabeza, lo codifico en un código que el otro lo entiende, por ejemplo, en nuestro caso, la lengua castellana. Yo se lo mando, ustedes conocen el código, le dan, lo abren, lo entienden, error. Así no funciona la comunicación. Ejemplo, a lo mejor se me ocurre a mí decir un chiste divertido, simpático sobre los guatemaltecos, porque lo he leído, no sé, y digo un chiste y tal, pues los guatemaltecos, jaja, y yo lo digo simpático. Y están todos ustedes ofendidos. Vete de aquí, no vengas del extranjero a decirnos cómo tenemos que ser. O sea, a lo mejor yo lo pienso como una cosa simpática y ustedes se ofenden. ¿Por qué? Porque la comunicación no funciona simplemente con enviar un mensaje, sino que la comunicación es, yo envío un mensaje que les da un impulso y entonces se despierta un saber que ya tenemos aquí almacenado, y eso que surge, lo que se llama la escena, es aquello que yo entiendo. Es decir, la comunicación es más compleja. Tenemos este mensaje que se entiende despertando el propio saber, pero luego tenemos, cuando hablamos, tenemos la autorrevelación. O sea, cuando una persona abre la boca, esto es interesante saberlo, porque los demás nos han enfilado.
Si yo, por ejemplo, ahora de lo que estoy hablando no tengo ni idea, y me he estudiado 3 cosas y empiezo a decirles 3 cosas, lo notan enseguida. O por ejemplo, si yo no tengo ganas de estar aquí porque prefería estar viendo la Champions o el Tottenham contra el Manchester United esta noche, entonces ya me dicen, lo notan enseguida. O sea, cuando uno habla, se autorrevela. Y cuanto más se cierra uno para que no me vea, más se abre. Por ejemplo, el típico jefe que está enfadado con el empleado. Mire, vamos a hablar usted y yo solamente de forma objetiva, solamente lo objetivo. Quiero hablar con usted solamente objetivo. Cuanto más lo digo, más estoy destapándome, que en principio estoy enfadadísimo, ¿no? Luego, cualquier comunicación es siempre una apelación al otro. Si yo les digo, por ejemplo, estoy leyendo un libro ahora, me está cambiando la vida. Empiezo a contarles qué libro más fabuloso estoy leyendo. Todos están ya pensando si se lo compran también. O sea, el decir una cosa bonita, que cuando yo me autorrevelo feliz, es ya una apelación para ustedes. Y luego una relación. Todo mensaje es una relación. Papá y mamá van en el carro. Como estamos en tiempos más modernos, es igual quien va al volante, el papá o la mamá, esto es igual. Y el que está al lado, que no está conduciendo, dice, pues mira, el semáforo se está poniendo rojo. Y a la próxima, esta curva la conozco, una curva muy peligrosa. Y al tercer comentario de este tipo, y al que va al volante, dice, pero ¿quién conduce, tú o yo? Y la relación ya está estropeada, ya puede decir lo que quiera, aquí ya no hay confianza, con lo cual aquello ya se acabó. Es decir, cualquier mensaje es una codificación que cada uno interpreta como le sale, es una autorrevelación, es además una apelación al otro y se forma una relación entre nosotros. Todo esto ocurre con el buenos días. Por ejemplo, si yo le digo a un amigo, te he estado llamando 80 veces. Pues, ¿qué pasa? Que le digo que le llamo a mi amigo, le digo que estoy enfadadísimo porque no he dado con él, le digo además que, oye, ya podrías tú también llamarme a mí, y la relación. Es decir, cualquier mensaje, y esto es lo interesante de la comunicación, es múltiple, multidimensional. Entonces, tenemos aquí algo maravilloso, complejo, pero en el sentido de complejo de rico. O sea, comunicar es la vida. Tal y como hemos hecho con la familia, no vamos a idealizar la comunicación. Y nos encontramos que la comunicación es un instrumento de poder. Piensen ustedes en su vida familiar o matrimonial. Si la gente no es buena, lo que al final quiere uno es poder sobre el otro, con los instrumentos hasta más sutiles que existen, que no vamos ahora aquí a destapar. Pero que decir, o sea, una cosa tan maravillosa como la comunicación, la agarramos nosotros, la tomamos en mano y hacemos de ello a lo mejor un instrumento de poder que puede destruir al otro. O queremos simplemente tener éxito. Piensen ustedes en los comerciantes que les da igual si luego la chaqueta ya no se la ponen nunca, pero en ese momento han tenido que comprar la chaqueta porque es que era imposible no salir sin la chaqueta del comercio, ¿no? O sea, lo importante yo que quiero es tener éxito. O sea, podemos corromper la comunicación, esta cosa tan maravillosa, queriendo tener éxito como sea o utilizándola como instrumento de poder. Pues bien, entonces vamos a, después que hemos recordado estas ideas, qué es lo maravilloso de la familia y qué podemos hacer nosotros de ella, qué es lo maravilloso de la comunicación y cómo podemos corromperla, vamos a ver si tomamos entonces lo positivo de cada uno de estos dos elementos, familia y comunicación, y al unirlos, la pregunta que yo quisiera resolver con ustedes es si podemos pensar
el mal uso que hacemos de estos dos elementos, viendo todo lo positivo que hay dentro y lo que podemos hacer de bueno. Es decir, no queremos conformarnos con el hecho de que la familia, qué bonita, pero mira, no funciona, o la comunicación, qué maravilla, pero chicos, luego no funciona. No queremos conformarnos con esto y entonces decimos, ok, ¿cómo puedo yo, como diría yo, sacando lo mejor de cada uno y uniéndolos, pues no dejarme llevar por estos elementos negativos, ¿no? Teológicamente creo que vale la pena decir, como sobre todo en la familia, que es una institución divina, ¿no? ¿Cómo podría yo cooperar mejor con la gracia para hacer mi familia, mi relación familiar, lo más divina, lo más semejante a la relación intradivina de la Trinidad? ¿Cómo puedo yo cooperar con la gracia para meter en mi familia realmente toda esta fuerza divina? Que esto no significa que con todo lo que estamos viendo o lo que yo quiero comunicarles a ustedes vamos a solucionar los problemas. O sea, hay problemas que son realmente problemas. Es decir, que podemos decir, mira qué bonito, y seguirán siendo problemas. Por eso yo creo que lo que intentamos hacer no es evitar problemas, quitar problemas, porque no podemos, porque la vida nos los trae, pero sí que podemos cambiar nuestra actitud ante estos problemas y a lo mejor ver de estos problemas una oportunidad. Es decir, primero quizá gestionarlos mejor y por otro lado, pues a lo mejor hacer de este problema una cosa todavía mucho mejor. Pero no quitarlos, es que yo no creo que los podamos quitar. Si el marido o la mujer se ponen enfermos o les da sobre todo algo psíquico todavía peor, aquello no se cura, depende de la enfermedad, pero o sea, tengo que soportarlo, tengo que llevarlo. Y puede ser un fardo dificilísimo de llevar porque es muy pesado, o puede ser la oportunidad de mi vida de crecer. Por eso lo que hay que decir, pues vamos a ver qué es lo positivo de cada cosa y cómo podemos unirla, no para quitarnos problemas de encima, porque no podemos, pero sí para darles la vuelta. Esto sería lo que yo me propongo. Si me va a salir o no, luego lo veremos en la discusión, a ver a ustedes qué les parece. Yo digo un par de tesis, de ideas que a mi modo de ver pueden ser útiles según mis estudios y mi experiencia profesional y personal. Yo les lanzo esto y ustedes verán, y luego seguro que en la discusión, en el diálogo que tengamos, nos enriqueceremos todavía mucho más, ¿no? Bien, entonces yo me pregunto, ¿qué es lo mejor de la familia? Queremos sacar de cada cosa lo mejor. Y luego a ver si los unimos y ya ¡pam!, nos sale la cosa bonita. Yo creo que se pueden sacar muchísimas cosas de la familia maravillosas, pero yo me he concentrado en una sola que es la amistad. La amistad, que es una cosa mucho más profunda que simplemente los amigos, ¿no? Por ejemplo, en Italia, donde yo vivo, la amistad se ha degradado a una relación. Por ejemplo, todos son amici, amici. Y cuando uno es realmente un amigo, dice, no, este no es mi amigo, es mi hermano, mio fratello. Es decir, la palabra amigo yo no la quiero utilizar en este sentido de los amigos y tal, ¿no? Sino en algo mucho más interesante, ¿no? Mirad, cuando Aristóteles, el gran filósofo griego del siglo IV antes de Cristo, se pone a pensar sobre estas cosas, sobre la ética, la virtud, escribe todo un tratado que se lo dedica a su amigo Nicómaco, y por eso se habla de la ética a Nicómaco, ¿no? Y en el capítulo 8 de esta o el libro 8 de esta ética, trata de la amistad. Y él dice, mira, hay 3 tipos de amistad. Mejor dicho, 2 y uno doble. Los 2 es la amistad imperfecta y la amistad perfecta.
¿Qué es la amistad imperfecta? Pues aquella pues que porque el otro me gusta, porque estamos bien, me gusta. Y la otra imperfecta es porque es útil, porque me sirve, me ayuda. Y entonces dice Aristóteles que te deja de gustar, pues adiós, muy buenas con esta amistad, por eso es imperfecta. Y si el otro deja de ser útil para ti, pues arrivederci, tampoco te sirve. Por eso él dice, yo quiero la amistad perfecta, que es aquella en donde yo soy, por así decir, estoy decidido a dar mi vida por el otro. Pues bien, esto de Aristóteles ha llevado a problemas serios, a mi modo de ver. Por ejemplo, yo lo conozco muy bien, esto primero de la literatura alemana. Schiller, el gran clásico, el coetáneo de Goethe, escribió un poema que se lo saben todos los niños y niñas en la escuela de memoria, porque es la idealización de la amistad. Se llama La fianza. Traducido se llama La fianza, este poema. Y trata de lo siguiente: allí en la lucha con el último tirano de Siracusa, pues uno de dos amigos que son, pues viene pescado como realmente revolucionario. Esto significa al patíbulo, te ahorcamos. El tirano de Siracusa. Bah. Entonces le dice al tirano, mira, es que tú conoces la cultura griega, yo no puedo morir porque como hermano mayor tengo que acompañar a mi hermana que se va a casar en una ciudad por ahí fuera. O sea, yo tengo que casar a mi hermana. Mira, pues yo te voy a matar. O sea, que... Entonces el amigo dice, bueno, pues entonces yo me pongo como fianza a su puesto. Que él vaya a cumplir su obligación de hermano mayor a la boda de su hermana y yo me quedo por él. Y si no vuelve al tiempo que le da, dice, pues os doy 3 días. Si no vuelve, pues entonces me matas a mí. Pues esto es la amistad. Y entonces, muy bien, pero claro, el otro dice, yo no me dejo, que no ni hablar, o sea, yo soy el que me tiene que matar, no mi amigo. Pero claro, yo tengo esta obligación. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Se va a cumplir sus obligaciones de hermano mayor. Llega allí, todo perfecto, su hermana se casa y a la vuelta. Entonces ya ha pasado un día. Y los 2 días del viaje de vuelta le ocurren todas las cosas peores que le pueden ocurrir a una persona para no poder llegar. Pues que hay una tormenta horrorosa y entonces ¿cómo se llama? El arroyo que tiene que pasar está completamente lleno de agua que no lo puede pasar. Luego vienen unos ladrones que le roban y lo vapulean. Luego hay no sé, o sea, el tipo que no llega. Entonces ya con todo el esfuerzo, pero yo quiero llegar a que me maten a mí y no a mi amigo. Y entonces, ¿qué pasa? Ya llega, ve a la ciudad, se acerca, corre con las últimas fuerzas que tiene y le llega un amigo y dice, no, mira, ya es demasiado tarde, tu amigo ya está al patíbulo. Entonces corre todavía más, quizá llego, y ella está llegando, no, que ya lo cuelga, dice, bueno, pues si lo matan, que nos maten a los 2 juntos, yo voy a morir con mi amigo. Y entonces en el último momento, cuando ya venga, tira, grita, aquí estoy yo, no mates a mi amigo. Y entonces el tirano de Siracusa lo ve y dice, pero hombre, esto es amistad. Entonces unos versos muy bonitos que se riman muy bien en alemán, les dice, oye, pues estoy emocionado de lo que es la amistad con vosotros, una cosa os pido, que yo sea el tercero en vuestra amistad. Y le indulta a todos, ¿no? Pues esto es la creación de la amistad perfecta y toda una cultura alemana. Por ejemplo, si un alemán te dice, mein Freund, amigo mío, es que ya eres más que fratello, más que hermano, eres ya, no sé, o sea, pero yo lo he oído en Alemania un par de veces, pero no muchísimas, mientras que en Italia yo soy amigo de miles de personas, ¿no? Y en Alemania soy amigo de unos cuantos, pero es que estos amigos... Es que es como esta de Schiller, ¿no? Pero esto tiene un problema que he vivido con un chico joven que era asistente mío en la cátedra, tipo dotadísimo en todos los sentidos,
y de pronto que se pone enfermo. Acortó mucho y le dio como una especie de depresión. Lo único que le animaba era, él era especialista, era el whisky, porque sabía muchísimo de whisky. Y entonces le dio por el whisky y estaba a punto de terminar su tesis doctoral, un tipo de grandísimo nivel, y que, ¡pum!, en nuestra cátedra primero era el hombre y luego la ciencia, enseguida le acogimos y estuvimos con él, y hablando con él muy despacio me dijo lo siguiente, me dijo: mira, el problema que yo tengo es que no he querido, ¿cómo se dice?, frustrar a nadie. Es decir, mis padres tenían grandes expectativas conmigo, yo no quería defraudarles. Luego estaba en el colegio, los alumnos, ¿no? Los profesores del colegio, como me veían que yo sabía mucho, tenían grandes expectativas. Yo no quería defraudarles. He estado toda mi vida no queriendo defraudar. Y llega un momento que ya no puedo más. Entonces cayó. Hay happy end. Es decir, luego me dijo que le ayudó muchísimo la fe. Y entonces estuvo en sanatorio un tiempo, cambió. Nosotros también cambiamos la forma de trabajar, que era él el que dictaba el ritmo y no yo. Y entonces hoy está el profesor universitario, feliz, todo. Pero porque pudo superar esto. Pero esto yo me he dado cuenta, mira la amistad. Si la pones así de arriba, o soy el héroe que da la vida por el amigo, o mi amistad no vale para nada. O yo no decepciono a la gente que me quiere, empezando por los padres, pasando por los profesores, o entonces soy una catástrofe. Y entonces aquí la amistad creo que podemos verla de una forma quizá un poquito más profundo. ¿Qué es realmente la amistad? Yo creo que lo que decía Aristóteles, con mi respeto para el gran filósofo, no es imperfecta y perfecta. Yo lo veo como una escala. Es decir, naturalmente que yo me hago amigo de una persona con la que tengo cosas en común, que me gusta, que coincidimos en muchas cosas, que es simpático. Si no, yo no me hago amigo de una persona. Luego, si esta persona empieza a ayudarme profesionalmente, o esto, hombre, me da una gran gratitud. Quiero recompensarlo. Y luego ya llega un momento en que sí, estaremos capaces incluso hasta de dar la vida uno por el otro. Pero esto va creciendo, va poco a poco, es una escala, ¿no? Es decir, o una cosa u otra. Un ejemplo que creo que es lo más bonito de la amistad es de mi amigo Hans. Mi amigo Hans era un zapatero. Hacía zapatos, arreglaba zapatos en un pueblo allí cerca de donde tenemos la universidad, en Saarbrücken. Y entonces un día dijo, pues yo voy a estudiar. Y se puso a estudiar, y ¡pum!, llegó hasta catedrático. Y allí nos conocíamos, éramos colegas, ¿no? Y entonces él tenía un hijo que quería ser ingeniero. Y entonces el profesor catedrático dice, mi hijo va a ser el ingeniero por excelencia. Y le apoyaba al hijo, ¿no? Pero era un apoyar que realmente lo que estaba es presionándolo. Pero no a palos, tú tienes que... No, simplemente mostrándolo qué orgulloso él estaba poco a poco de que él como catedrático tenía un hijo de alto nivel de ingeniero, ¿no? Entonces este hijo, no sé, me parece que le quedaban 2 exámenes para terminar la carrera. Un día se hizo la maleta y desapareció de casa. 2 años. No se dejó ver. Fuera, no quería saber nada. Por supuesto que no terminó la carrera, no terminó los estudios, y se fue. Y no sabíamos nadie. Éramos muy amigos, íbamos todos los jueves, hacíamos jogging y luego su mujer nos hacía una cena espectacular. Y entonces era siempre, el jueves era genial. Y hacíamos deporte y luego una buena cena. Y en este deporte me contaba sus cuitas, ¿no? ¿Y dónde estará mi hijo? ¿Y qué he hecho yo mal? ¿Cuál es mi error? No sé. Hablábamos mucho de esto porque estábamos realmente muy preocupados. Pues un día dijo, he encontrado la solución. Hasta ahora yo
he considerado el amor a mi hijo como estos boomerangs que tienen los australianos. Yo lo tiro, ¡pam!, tiro el amor a mi hijo, pero espero que dando vueltas regrese otra vez a mí. Y hasta me he dado cuenta que el amor no es la amistad, el amor no es un boomerang que yo tiro con alguna expectativa que vuelva, sino es una flecha de un arco. Yo tiro la flecha y se fue, no volverá nunca más. Yo he amado a mi hijo como un boomerang y quiero amarlo ahora como una flecha. Yo no sé qué telepatías hay en este universo o cómo fue. El caso es que ya después de 2 años volvió el hijo. Y lo trató como un padre realmente trata a un hijo, sin expectativas, sin presiones. Empezó a ayudarle en lo que podía, pero se empezaron a hacer amigos. Pues bien, este colega tuvo una de las enfermedades más horrorosas que hay. En alemán se llama ASL. Es esta enfermedad en la que te empiezas a quedar paralítico de todo, hasta que también se paralizan los pulmones y ya no puedes respirar y mueres, ¿no? Y se te va la voz. Esta parálisis progresiva, ¿no? Bueno, pues yo soy testigo de cómo este hijo ha estado 1 año, es lo que duró, cuidando a su padre, como no lo puede hacer la esposa más amorosa del mundo. Lo digo porque su mujer era enfermera, pero muy bruta. Le faltaba el cariño, pero él me contaba, dice, oye, cuando mi mujer me atiende, aquello es la perfección de la medicina y de la cura. Todo perfecto. Pero tú te que se sienta a mi lado, me toma la mano. Entonces, y esto lo hacía todo el hijo. O sea, lo que su mujer, perfecta profesional de la enfermería, no conseguía hacerlo, porque yo la conocía, era una señora un poquito bruta, tal, pero muy buena persona, éramos buenos amigos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Esto lo hacía el hijo. Y yo he sido testigo como hasta el último respiro que dio, y ya murió, ahí estaba el hijo, pero a por todas, limpiándolo, cuidándolo, haciendo de todo lo que con un amor impresionante. Y este fue el cambio del boomerang a la flecha. Entonces me dijo, hombre, pues esto es lo más maravilloso que puede tener la familia, ¿eh? Es decir, no exigir, sino dar amor, tirando la flecha, motivando, ¿eh? Y entonces sí que podemos exigir, pero motivando. Una vez me topé con una fábula africana. La leí en alemán y he hecho una traducción para nosotros, así un poco en mangas de camisa. Estaba muy bien formulada. Yo no sé si era una fábula alemana que vendían como africana o es realmente una fábrica africana que uno escribió en alemán. No lo sé, yo la leí en esta lengua. Entonces os hago la traducción. Para decir, ¿qué significa también amar exigiendo pero motivando? Érase una vez una palmera preciosa que suscitó la envidia de un pasante. Este, envidioso de su belleza, le puso una gran piedra en la picota, bien encajada, para que no pudiera crecer, y se marchó. La pobre palmera, cimbreando todo lo que podía, no conseguía quitarse la piedra de encima, tan bien encajada estaba. En su desesperación, comenzó a estirar sus raíces para crecer en profundidad y no quebrar con el peso de la piedra. El resultado fue que así llegó a las aguas subterráneas, ricas en minerales, que le dieron mayor fuerza y alimento. Cuando años más tarde el pasante malicioso fue a buscar su palmera seca y raquítica, una palmera grande y hermosa se dobló a la altura de su oreja y le dijo: enhorabuena, pasante envidioso, gracias al obstáculo que me pusiste he podido crecer mucho más que teniendo todo fácil en la vida. Es decir, esta amistad no significa que hagamos a niños gorditos que no saben apechar con ninguna dificultad, no.
pero tampoco tener tantas expectativas que al final le da el pobrecillo al whisky y por poco se nos muere el gran amigo asistente, ¿no? Es decir, ¿cómo se consigue esto? Yo creo que hay algo que, no sé, que es purificar el amor. Hace poco quedó viudo un amigo mío y entonces hablamos de que, hombre, esto son cuestión de años. Dentro de poco os encontráis en el cielo juntos, ¿no? O sea, que a ti tampoco te queda mucho, ya tienes una cierta edad. O sea que y el matrimonio supera, el amor matrimonial supera la muerte. Entonces, ¿cómo os vais a encontrar en el cielo? Mucho mejor que ahora, no es por nada. ¿Por qué? Porque va a ser un amor purificado. Una cosa mucho más maravillosa que lo que tenemos, que es un amor de los hombres entre sí en Dios, con lo cual es el doble de bonito que el que existe en la tierra. Y así, viendo, decía, hombre, pues esto, así trataba de consolar a mi amigo y tal, pero convencido de que esto es así. Entonces yo decía, me puse luego a pensar, digo, ¿y si esto fuera a lo mejor algo que ya podríamos tomar por adelantado, por lo menos un poquito en esta vida? O sea, considera este amor purificado, no solamente en los matrimonios, sino en los padres, los hijos, los amigos, todo que va a ser todo mucho más, una amistad mucho más profunda y bonita en el cielo. Y si adelantamos un poquito esto, y si lo anticipamos, yo creo que vale la pena entonces esta amistad central de lo que es lo más maravilloso de la familia, ya purificarlo aquí, para que sea todavía mucho mejor y más bonito, es metiendo a Dios y a los criterios sobrenaturales en nuestra relación humana. Y yo creo que ahí tenemos una gran tarea, purificar la amistad. Bien, esto sería lo mejorcito que nos puede ofrecer la familia desde mi punto de vista. Una amistad purificada, una amistad, un amor todavía mucho más grande y más hermoso que el simplemente humano. Vamos a ver qué podemos sacar de la amistad, de la comunicación, qué es lo más maravilloso de la comunicación, que podemos unirlo a esta amistad y a ver qué pasa. Como en la química, unimos los dos elementos a ver qué pasa. Entonces yo creo que lo más maravilloso que tiene la comunicación después de estudiarlo años es callarse. Parece una tontería, es que suena así un poco raro, por eso me río. Es saber escuchar. O sea, la comunicación no es hablar, como si fuera un tsunami de argumentos, el típico vendedor que nos quiere vender, no sé, todo. Entonces, palabrería, bla, hasta que es como un río que se desborda y lo rompe, lo destruye todo. La comunicación es escuchar. Y hay muchas formas de escuchar. Existe escuchar, pero ¿no os pasa a lo mejor a veces cuando estáis vosotros en casa y tal, que uno empieza a contar al otro, y el otro está allí y oye lo que está diciendo? Oye, pero es que no me estás escuchando. ¿Pero cómo que no? Estoy aquí y... No, tú estás oyendo, pero no me estás escuchando. Y sabemos lo que queremos decir cuando decimos esto. O sea, que no... es que muchas veces podemos oír, estar ahí, pero no estamos escuchando. ¿Cuál es el secreto de escuchar? Es tan interesante este secreto que en la ciencia de la comunicación se habla de la escucha activa, porque la escucha como tal no, es la que no funciona. Por eso ya se le ha metido el adjetivo de activa. ¿Cuál es el secreto de la escucha activa? Superar este automatismo que vimos antes. Una persona me dice una cosa, esto despierta un saber que yo tengo, una experiencia que yo tengo, lo que sea, me salta una idea y esto es lo que yo entiendo, independientemente de lo que el otro me quiera decir. Esto es el automatismo normal. ¿Cuántas veces, pues esto, no solamente ofenderse por un chiste, sino también cuando en discusiones uno le dice al otro, porque tú has dicho esto y yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo no lo he dicho, sí que lo has dicho. Yo lo he interpretado así. Este es lo normal.
Entonces, ¿cuál es la escucha activa? ¿Cómo supero este automatismo? Entonces hay lo que se llama también la calidad de la atención. La atención es una palabra muy bonita porque significa, yo creo, por lo menos conociendo yo la lengua española, es atención, no solamente prestar atención, sino dar atención. O sea, cuando nos ocupamos de una persona, la atendemos. Prestamos atención, no simplemente escuchar, sino también hacer algo bueno por esta persona. Pues la escucha es prestar la atención. En la India hay un movimiento que se llama el mindfulness, que tiene hasta motivos terapéuticos, ¿no? Es prestar atención. Y bueno, ¿qué es prestar atención? Se cuenta el siguiente episodio para explicar lo que es la atención. El hindú maestro habla con el hindú discípulo. El discípulo le dice al maestro: oye, ¿por qué eres tu maestro? ¿Qué hace que tú seas maestro aquí en hindú? Dice: muy fácil. Cuando yo ando, camino. Cuando como. Y cuando duermo. Y era esto también lo hago yo. Cuando tú vas caminando, estás pensando en la comida. Cuando estás comiendo, estás pensando en el trabajo. Y cuando estás durmiendo, piensas en todo tipo de cosas y no puedes dormir. O sea, quiero decir, pero no es nada fácil, ¿eh? Concentrar la atención en lo que el otro me está diciendo. Pero si lo conozco de sobras, si nos conocemos... Mira, con la primera palabra, la primera sílaba de la primera palabra, yo ya sé lo que está pensando. Este es el error. Meter a la gente en cajones, ponerle etiquetas. Y si dijéramos, vamos a tratar de descubrir algo en el otro. Os pongo un ejemplo de gran importancia a mi modo de ver. No sé si aquí está traducido, pero yo no sé si es muy conocido un escritor alemán de finales del 19, 1877 a 1906, me parece, en 1962, o sea, finales del 19, principios del 20, que se llama Hermann Hesse. Hermann Hesse es un novelista que tiene siempre muchas novelas en que sus personajes van buscando la propia identidad. Y así escribió una novela en este ambiente indio que le gustaba mucho a Hermann Hesse, una novela que se llama Siddhartha. Siddhartha es el nombre de un personaje, del personaje que va por toda la India, por todo el mundo, buscando su identidad. Y entonces, en estos viajes que está haciendo por ahí, buscando quién soy yo, todo eso, pues tiene que pasar un río y hay un balsero, ¿cómo se dice en español? No un balsero, se le llama también barquero, ¿no? Un barcero, que su función es llevar a los transeúntes de una parte del río a la otra, ¿no? Y entonces explica, el Siddhartha, una novela que dice en primera persona, Siddhartha explica lo que le pasó con este balsero que se llamaba Vasudeva. Y os he tomado, esto es de una tradición no mía, sino de una edición española, no me acuerdo de quién. Vasudeva, o sea, se mete en la balsa y Vasudeva va pasando a la otra parte del río. Vasudeva escuchó con suma atención, lo comprendió todo. El origen, la niñez, todo el aprendizaje, la búsqueda, la alegría, la miseria. Entre las muchas virtudes del barquero destacaba la de saber escuchar como pocas personas. Sin decir palabras, Siddhartha notó que Vasudeva asimilaba todas sus explicaciones, sosegado, abierto, esperando, sin perder una sola palabra, sin impaciencias, sin críticas ni elogios, únicamente escuchaba. Siddhartha sintió la felicidad de confesarse a tal oyente, de hundir en su corazón su propia vida,
la propia búsqueda, el propio sufrimiento. O sea, no hay nada más maravilloso que hablar con una persona y ahora viene lo interesante. Me dice un pequeño feedback y digo, me ha entendido. No sé qué os pasa, a mí se me abren las puertas del corazón, ¡plach! Y le confío toda mi vida. Si una persona me dice que me ha entendido, es cuando yo ya me abro y la comunicación es lo más maravilloso del mundo, porque sé que me ha entendido. Si enseguida digo 2 o 3 cosas y ya me ha calificado de X y me da, como los médicos, una receta ya para ir a la farmacia y comprarme lo que él piensa que es mi medicina, a mí esto no me va. Entonces, pues esto, el secreto de la escucha es realmente escuchar como si fuera la primera vez. ¿Qué es lo que realmente me quiere decir esta persona? Yo lo sé, si nos conocemos. Pues a lo mejor no. A lo mejor hay todavía algún matiz que puedo descubrir. Mirad, cuando se hace esto, ¿sabéis qué pasa? Que se empiezan a notar más claramente las diferencias entre nosotros. Hay un error, a mi modo de ver, sociológicamente, que dice, si queremos hablar, comunicarnos entre nosotros, vamos a buscar los puntos comunes. Pues hay un sociólogo italiano, a mí me ha influenciado mucho, que se llama Pier Paolo Donati, y este hombre ha concentrado lo que él llama la sociología relacional, así ve la sociedad en cómo se relaciona, lo estudia, ha hecho gran escuela en Italia. Pues este hombre habla de las diferencias con una dimensión sinergética. Es decir, si yo escucho muy bien a una persona, me doy cuenta, mira, aquí tenemos la diferencia. Este eres tú, este soy yo. Se ve clarísimo. Pero ahí no se queda. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer estas diferencias sinergéticas? Es decir, unir la energía de esta calidad y de esta calidad, y unirlas y gestirlas como algo nuevo. Yo os pongo un ejemplo. Yo he sido socializado en Germania, en Alemania, donde todo funciona muy bien. Ahí te lo planeamos, la gente hace una cita en 2 meses, no hace falta que recuerdes, a los 2 meses, a la hora en punto, suena el timbre. O sea, es todo un mundo arreglado, fenomenal, donde se vive muy bien. Pues yo me fui a Italia por estos motivos de trabajo y aquello empezó a ponerme nervioso y cada vez empezaba a darme cuenta que yo a los italianos los tenía aquí y que aquí no se puede vivir con los italianos, amigo, amici, tal, cada uno hacía lo que le daba la gana, no funcionaba nada. Hacías una cita, pues una cita no sé lo que es para lo que mis experiencias, ¿no? Incluso como decía una gente, me pasó una vez, invité a una persona a un evento como este. Y me dice, haré lo imposible por venir. Pues luego me he dado cuenta que eso significaba, no vengo. O sea, en este mundo yo me volvía loco, pero loco. Y digo, mira, nosotros los alemanes, perfecto. Los italianos, olvídate. Hasta que leí Pier Paolo Donati. Digo, hombre, aquí la diferencia está clara. Organización, caos. Seriedad, libertinaje. Ok, la diferencia está clara. ¿Puede haber una sinergia? ¿Puedo aprender yo algo de esto que me pone tan nervioso? Y por lo menos después de mucho trabajo y de muchas lágrimas y todo esto, me di cuenta que al final lo que me ayudaban a mí los italianos era a ser más flexible. Porque un alemán, por ejemplo, cuando tiene su plan, se rompe algo y se cae todo el plan. O sea, el alemán está destruido, o sea, ya se acabó, no puedo hacer nada, se me ha acabado, la estructura ha caído, la casa ha caído y el alemán está ahí debajo de los escombros. Esto nos pasa siempre, ¿eh? Pero raras veces porque las construcciones son muy buenas. O sea, pero de todas formas, cuando algo se rompe y se acabó. Mientras que al italiano se le rompe constantemente la estructura, se rompe constantemente la casa, pero sabe moverse, y al final funciona.
Digo, ¿y si yo aprendiera un poquito más de la flexibilidad de los italianos, sin olvidar mi clara estructura tedesca? Y entonces, pues allí yo entendí esto. Bueno, teológicamente es la comunicación todavía más interesante que Siddhartha, Germán Hesse, Vasudeva, que los italianos y los alemanes. Es que yo me preguntaba, ¿qué significaba? Varias veces sale en el Evangelio que la Virgen María había cosas que no entendía. Y dice el evangelista, guardaba todo esto en su corazón. ¿Qué significa esto? Yo creo que es la escucha, y ahora viene lo sensacional de la escucha, que no significa entender al momento. Yo creo que si a una persona me está hablando y yo digo, he entendido, la estoy ofendiendo. Porque quiero decir, mira, tus problemas son facilitos, o sea, ¿se entiende? Pero si yo, por ejemplo, en lugar de dar enseguida una respuesta, a lo mejor si quiero dar enseguida una respuesta, lo que me pasa es que estoy queriendo lucirme. Mira qué tío más inteligente soy, que con 2 palabritas yo ya te tengo la solución. Pues resulta que a lo mejor pasa lo contrario, que yo no puedo darte una respuesta ahora, pero te tomo tan en serio que me lo voy a pensar. Lo voy a estudiar, voy a rezar sobre este tema y luego ya veremos. O sea, quiero decir que esto de guardar las cosas en su corazón es algo que podemos aprender de la Virgen María, porque significa no repartir soluciones fáciles, luciéndome yo como el tipo inteligente que lo entiende todo rápidamente, sino tomándome en serio, pero muy en serio al otro, aunque me parezca que su problema no es nada del otro mundo, pero tomármelo realmente en serio y entonces tranquilamente pensarme qué podría yo decir o aportar. Muchas veces no podemos aportar nada, pero sí acompañar al otro, sufrir con el otro, eso es la compasión. Pasión es el sufrir y compasión, tener compasión, no significa me das pena, tener compasión, sufrir junto con el otro. Y esto muchas veces es la única cosa que podemos hacer, pero hace mucho bien al otro. Yo no estoy solo con mi pasión, con mi dolor, sino que tú estás junto a mí en compasión, sufriendo conmigo. Porque hay cosas que realmente no tienen solución, por lo menos no una solución tan fácil. Pues yo creo que esto es lo mejorcito que podemos sacar de la comunicación, saber escuchar. Y ahora ya llegamos al último punto, a la última hoja ya, que es, bueno, y entonces, ¿qué unimos de las dos cositas mejores? ¿Qué sinergia puede haber entre la amistad, pero la amistad purificada, la buena, la que luego tendremos en el cielo? Esta amistad que no mata, que no exige, pero que al mismo tiempo sabe promover, y el escuchar, haciendo que el otro, al ser escuchado, crezca. ¿Qué tienen en común estas dos cosas? Yo creo que una virtud que es tan bonita como difícil, y por eso al final es gracia de Dios. Y esta virtud se llama la humildad, que es la virtud comunicativa por excelencia. Piensen ustedes, por ejemplo, una mesa redonda, y aquí están todos los expertos, y uno es el que lleva la mesa redonda. Si después que habla un experto empieza él a decir su statement media hora, este tipo no es un buen coordinador. El buen coordinador de una mesa de expertos es el que desaparece, pero hace que los otros se luzcan. Y esto es en toda la comunicación realmente la virtud por excelencia. Pues bien, ¿qué tipo de humildad es aquella que surge del matrimonio entre amistad y escucha activa? ¿Qué baby es este? ¿Qué tipo de humildad es esta? Mira, yo creo que es aquella que el filósofo francés Gabriel Marcel llamaba la fidélité créatrice, la fidelidad creadora. Él dice, mirad, fidelidad no significa estar ahí firme como el soldado que está
como todos estos que tenemos aquí, está guardiando la puerta, aquí no me muevo, pero a vosotros no os roba nadie, y aquí estoy yo, tantos que vemos aquí en la ciudad de Guatemala, ¿no? No es esta la fidelidad. La fidelidad es aquella que es creadora. Pensad en vuestra vida matrimonial o también profesional o de amistad, es igual, todo donde hay amistad. La amistad vive, yo diría, de tonterías, de estas pequeñeces que de pronto se me ocurren y que al otro le pueden hacer feliz. ¿Por qué? Porque me ha contado hace 3 días que a él que hay una cosa que le preocupa, que no encuentra la solución, y de pronto yo veo un artículo que después de 3 días que a lo mejor le puede servir y se lo mando. O me ha dicho no sé qué y le recuerdo cómo ha ido. Ay, yo tenía esta dificultad y tal, vamos a ver, acuérdate de mí pasado mañana, y a los 3 días yo escribo y digo, ¿y cómo ha ido? O sea, todas estas, que yo llamo tonterías, pero naturalmente entre comillas, ¿no? Y esto es humildad. Es decir, la fidelidad creadora no es decir, bueno, aquí tengo el Porsche, aquí el BMW, busca el coche que quieras, no, olvídate del precio, te lo regalo. Esto no es amor, no es la amistad, grandes regalos de mucho dinero, sino que son estas cositas que, como se dice en alemán, entran por debajo de la piel, son subcutáneas y hacen mucho, mucho bien. Pero son creadoras, es decir, pero la fuerza motriz de la creación es el amor, ¿eh? O sea, el premio Nobel de Psicología, pues a lo mejor es una catástrofe en su vida matrimonial, porque sabe muchísimo de psicología, pero a lo mejor no tiene la sensibilidad para estas cositas, ¿no? O sea, esta es la fidelidad creadora, pero como son cositas, no son cosas que me enorgullecen. Mira qué marido más fabuloso soy yo, que aquí he cambiado la vida familiar con este toque fuerte. No, es una tontería. Yo no puedo enorgullecerme de esta tontería que acabo de hacer. Pero esta y esta y esta y otra que surgen del amor es lo que hacen la vida maravillosa de la familia. Pequeñeces, dictadas por el amor, que es creativo. Y al mismo tiempo me hace humilde, porque no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo, ¿no? En la comunicación se llama esto empatía. Es decir, el saber meterse, en italiano se dice saber meterse en la ropa del otro, saber meterse en la piel del otro, tratar de comprenderlo. Esta escucha activa significa que yo, cuando estoy comunicando, no quiero ser yo el maravilloso orador que dice, que pone a la gente feliz porque es tan maravilloso, sino lo que yo quiero es entrar a servir al que me escucha. Es decir, el secreto de la comunicación es lo que pasa en la cabeza y en el corazón del oyente. El orador puede decir cosas maravillosas, pero si no llegan al otro, no sirven para nada. La palabra está muerta. Decían también los filósofos, una palabra que no llega al otro está muerta, no existe, aunque sea un argumento sensacional y de lógica pura, si no viene aceptado por el otro, está muerto. Entonces, por eso la empatía, meterse dentro del otro para saber qué es lo que le va a hacer bien, qué es lo que le va a servir, qué es lo que le va a ayudar. Esta empatía, que es en principio humildad pura. ¿Por qué? Porque mi cabeza y mi corazón no están pendientes de mí, de que yo sea el gran orador que dice argumentos maravillosos, irrefutables, sino que yo quiero hacer un service, el servicio de algo que pueda ayudar, iluminar, dar perspectivas al otro, ¿no? Bien, y teológicamente, quizá para echar ya el broche teológico, es una cosa curiosa, que es el primer mandamiento que dice amar al prójimo como a sí mismo. Yo soy la medida del amor del otro. Pone un poquito nervioso, pero no estábamos hablando de darse, y de pronto que soy yo la medida. Cuando vamos en el avión y empiezan a repetirnos siempre lo mismo en caso de emergencia, qué pasa, que caen las máscaras que nos ponemos, etcétera, etcétera. Hay una frase que dicen siempre, póngase usted primero la máscara y luego puede ayudar a los otros.
Pero póngase usted primero la máscara. Decía, hombre, lo importante es que yo respire y si tengo suerte respira el que está a mi lado. No, póngase usted primero la máscara y luego que se la ponga al vecino o a los niños. Te lo dicen las stewardesses, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que aquí hay algo, hombre, no es que sean los viajes en avión la receta teológica más grande, pero aquí hay algo muy interesante y es, ¿qué significa amarse a sí mismo? Es precisamente tomarse en serio con mis ventajas y mis límites, aceptarme como realmente soy. Esto es muy difícil, muy difícil. Yo tenía una alumna que muy buena y sensacional en todos los sentidos, que empezó a faltar, y digo, ¿por qué no viene esta clase? Entonces hablé con una amiga suya y digo, ¿dónde está esta? Pues está en el sanatorio y tal, con una depresión terrible, está muy mal y tal. Digo, hombre, pues si sale, si puede salir, pues aquí estamos, si necesita que hablemos, aquí estamos y tal. Y vino un día, era como una sombra de sí misma, o sea, de estas realmente demacrada, mal. Y entonces empezamos a hablar y yo no sé en qué contexto, ya no me acuerdo ahora, le dije, pues a lo mejor le ayuda a usted perdonar. Me mira muy seria y me dice, a los otros les puedo perdonar, a mí misma no me puedo perdonar. Y es donde ella caía. Entonces, gracias a Dios, era de origen italiano, siciliana, aunque creció en Alemania. Y yo dije, pero usted es católica. ¿Sabe lo que pasa cuando uno se confiesa? Que cuando uno se confiesa, lo que hayamos dicho, independientemente del volumen de maldad que tenga, cuando el sacerdote nos da, que es el mismo Cristo, la absolución, estos pecados son para Dios inexistentes. Es como si no hubieran existido. Esto es una de las maravillas de la confesión. Dijo, hombre, si usted que ha aprendido esto de niña, de irse a confesar, y si usted se confiesa y para Dios es inexistente, ¿cómo puede ser para usted existente? Si Dios la perdona, ¿cómo no se puede usted perdonar? ¿Pero quién se cree que es? ¿Más que Dios o qué? Hablamos, nos conocíamos muy bien, podíamos hablar así en este sentido, ¿no? Pues se fue al capellán de la universidad, cambió, y una de las grandes alegrías que he tenido es poder darle el diploma de finalizar la carrera, o sea, pudo terminar la carrera, porque se supo perdonar, se supo aceptar, y así podía ser. Por eso yo creo que, por ejemplo, el toque teológico final de la humildad es ser humildes consigo mismo y aceptarse como uno es, y así podremos aceptar a los demás, en la familia o en la comunicación. Pues yo ahora estoy muy incuriosito, como dicen los italianos, a ver qué es lo que se les piensan ustedes y podemos hablar y discutir sobre el tema. Bien, esto sería lo que yo iba a decir. Entonces ustedes tienen la palabra. ¿Qué les parece sobre este tema? ¿Qué cosa que están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿O experiencias que tienen que pueden además... sí, dígame. Pues puede estar ligado que en la actualidad la velocidad de respuesta de las personas dificulte esa espera que tenemos. ¿Cómo podemos lograr esa buena comunicación con los chicos que tienen esa demanda, que quieren que todos seamos Google y podamos resolverles sus cosas? Yo creo que sí. Yo creo que yo digo mi opinión personal, muy subjetiva, y a lo mejor tiene usted otra mucho mejor. La mía es que, miren, yo leí una vez, hace poco, hubo una encuesta, eran universitarios de una universidad de Barcelona, donde se preguntaban quién es el profesor ideal. Preguntaban a los alumnos, ¿quién es el profesor ideal? Y hacían, pues esto, ponían pues el que domina la tecnología, el que da clases con todo tipo de aparatos, donde se ve todo. ¿Quién es el mejor? Y los alumnos con una gran mayoría respondieron, aquel que es amigo nuestro, que sabe muy bien su materia y que la sabe explicar muy bien como persona. De tecnología, nada. Es decir,
hay en el interior, yo creo que de los chiquitos y chiquitas jóvenes también, ¿cómo diría yo? Como un deseo también de liberarse de esto. Lo que pasa es que no son conscientes de ellos. No se trata de decir prohibir, prohibir, no, 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 peligro, 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 prohibir, que existe, no es por nada, sino también ofrecer algo mucho más interesante. Algo mucho más interesante, que es a lo mejor pues charlar, quizá para una persona joven son 10 minutos una eternidad, a lo mejor lo reducimos a 5 minutos, ya hay mucho tiempo, ¿no? Pero esto, que empiecen a gozar de cosas que son mucho más interesantes que estar constantemente preguntando y respondiendo y mandando y recibiendo, es que te vuelven loco. Claro, si no han hecho otra cosa en su vida, pues es su mundo. Pero yo creo que así como nosotros queremos descubrir a los demás con la escucha activa, vale la pena por lo menos esforzarse, mirar a ver si funciona o cómo puede funcionar, que estos chiquitos, chiquitas jóvenes descubran algo mucho más interesante que estar constantemente pegados al aparato. Y claro, ahí necesitamos nosotros también fidelidad creadora, a ver qué cosas se nos ocurren. Pero claro, como queremos mucho a los hijos y el amor es creativo, pues seguro que nos ocurren, depende de las personas. A ver, yo creo que esto es como una especie de tarea, decir, qué cosas interesantes me pueden ocurrir para pasármelo bien con ellos. Pasármelo bien. O pasármelo bien todos juntos. Es más fácil decirlo que luego ponerlo en práctica. Lo reconozco perfectamente. Pero yo veía que a lo mejor este camino puede darnos de vez en cuando a lo mejor algún efecto positivo, no sé. Yo lo veo así. Yo lo veo, por ejemplo, en mi experiencia docente. ¿Qué es esto? O sea, si tienes algo mucho más interesante, bueno, más interesante primero es lo útil, es decir, la gente está con su tiempo, bueno, vamos a ver, para el examen es importante, todos están escuchando, que es lo importante para el examen, ese es el truco, ¿eh? Pero luego ya vienen otra serie de cosas que es hacerlo más interesante, ¿eh? Pero ya digo, tarea muy difícil, y a lo mejor podemos dar solamente algún pasito, pero esto ya es mucho. Sí. ¿Qué otras cosas? ¿O qué han descubierto hoy esta noche? ¿Hay algún descubrimiento de, esto me ha servido? No sé, lo que quieran ustedes. Pues eso que usted decía de la atención, yo tengo un hijo que acaba de cumplir 4 añitos y a veces me dice, mami, y me quiere hablar y yo, sí, te estoy escuchando. Escúchame con los ojos. Dice el niño. Oye, esto es genial. Quiero que me escuches con los ojos. ¡Qué maravilla! Él sabe que yo estoy, ¿verdad?, prestando toda mi atención. Tiene razón, ¿verdad? Esto me voy a apuntar yo para mi próxima charla. Escuchar con los ojos. Es precioso esto. ¡Qué maravilla! Esto es lo que se suele llamar en la famosa autorrevelación. Tal y como yo miro al otro, el otro se da cuenta si yo estoy pendiente de esta persona o no estoy pendiente. Yo lo que les aconsejo a todos, si tienen poco tiempo, que miren el reloj ostentativamente. O sea, todo lo que sea mirar el reloj es un poco de refilón, así como me pica, entonces me rasco para mí. La gente o pongo un reloj detrás del otro para mirar a la... Se dan cuenta todos y siempre que estamos mirando al reloj. Si tenemos poco tiempo, vamos a decir, mira, tengo una reunión o lo que sea, tengo 5 minutos, pero que esté de acuerdo que estos 5 minutos son solamente para ti. Y si tengo que mirar el reloj, pues lo miro, pero lo explico. Pero no de refilón, y me pica o cosas de estas. No, el otro se da cuenta enseguida. Se da cuenta enseguida. Sí. No creo que esté todo claro, pero en fin, a ver. En los matrimonios, cuando hablaba de perdonarse para poder captar mejor el mensaje y no interpretarlo o como uno cree, porque a veces cuando uno está comunicándose o dialogando, cree que uno está atacando al otro y viceversa. Esa parte Sí. del perdón, Sí. ¿cómo puede entender un poco más? Lo cuento con una anécdota
Es que me pasó con un amigo que hicimos un retiro juntos, ¿no? Entonces él en este retiro me contaba, dice, he descubierto que yo tengo a mi mujer realmente abandonada, no he tenido detalles con ella desde hace mucho tiempo. Entonces su propósito del retiro fue, estábamos en una casa de retiros, volvió allá a la estación, a Colonia, allá hay una floristería en la estación, puso 40 euros encima de la mesa, flores. Y era un aparato de flores. Y allí se fue a su mujer. Este fue su propósito. Entonces, él vivía en un barrio multicultural donde había muchos turcos y había mucho lío y todas estas cosas, ¿no? Y una casa más o menos. Entonces, él iba con una mano con las flores y la otra con su maletita. Y entonces, claro, no tenía mano para echar mano a las llaves. Y entonces, ¿qué hizo? Pues, claro, él no sabía lo que había pasado ese día con su mujer, pero entonces llamó a la puerta. Con las flores llamó a la puerta. Y su mujer, que ese día pues había sido el más horroroso de su vida, había una avería de agua, había caído en la habitación, en la casa de la vecina turca, que no tenía ninguna educación y casi la mata. Luego su hijo no sé qué se había caído y había tenido que llevarlo al hospital porque estaba sangrando. Luego se había quemado, por supuesto, la comida, no tenía la cosa. O sea, todo una catástrofe. Él no sabía nada de esto. Él venía con su maleta y con sus flores para su mujer. Llama a la puerta. La mujer abre la ventana para ver quién estaba abajo y dice, lo que me faltaba. Mi marido viene borracho a casa. Entonces, esto es una anécdota de la vida, o sea, de la vida real, ¿no? Y otro que me contaba, yo dije, hombre, ¿por qué no tienes de vez en cuando, me contaba problemas matrimoniales? Regálale, sorprende a tu mujer con alguna cosa. Al primero que se le ocurre a unos flores, ¿no? Pero puede ser otra cosa. Dice, yo no puedo regalar, no puedo sorprender a mi mujer con flores, porque si hago esto, ¿sabes lo que me va a decir? Oye, ¿tú qué quieres de mí? O sea, hay situaciones en que la comunicación está, por así decir, como deteriorada. Y entonces la comunicación ayuda, como diría yo, como cuando en una casa, antes de arreglar la calefacción, hay que volver a poner las piedras en su sitio, hay que volver a la casa que se ha caído, se ha roto una ventana, o se han caído piedras. Entonces pintar la casa en ese momento, pues quizá no vale la pena. Vamos a arreglar primero los ladrillos y las piedras. O sea, que hay fenómenos que no son comunicativos, explícitos con la palabra o con un gesto, como es el de las flores, etc., sino que a lo mejor es la cosa mucho más profunda porque hay una conexión que no lo vemos. El cable está dentro de la pared, pero si hay un error en el cable, hay que romper la pared, arreglar el cable, y entonces ya funcionará la luz. O sea, hay temas que son mucho más de base que un efecto comunicativo. Y ahí yo creo que vale la pena examinarse muy bien, pensarlo bien, ¿por qué hay falta de confianza? ¿Por qué esto en la vida matrimonial, pero en la profesional es exactamente igual, ¿por qué aquí no está la palabra tal y como la digo con todo su valor, sino que está pensando qué hay detrás de todo esto? Entonces, ver dónde está el cable roto dentro de la pared o qué piedras hay que poner nuevas, y es una labor dificultosa, pero yo diría, vamos a la esencia. Y a lo mejor muchas veces significa, antes de perdonar, comprender. Es decir, si esta persona piensa de modo diferente que yo, ¿cuáles son sus razones? Y el tema de la diferencia de Pier Paolo Donati. Vamos a ver si las diferencias que tenemos pueden ser sinergéticas. Muchas veces los problemas matrimoniales surgen a raíz de diversos conceptos que tenemos para la educación de los hijos. El padre es muchas veces mucho más duro, la madre más suave, tú estás educando mal al hijo, no eres tú. O sea, son muchas veces los hijos los que separan a los padres, porque hay diferentes conceptos educativos, ¿no? O temas también económicos, ¿no? De qué hacer con el dinero, gastarlo, ¿no? O sea, hijos y dinero son muchas veces dos temas que en la vida matrimonial
son causa de conflicto. Pues a lo mejor vale la pena ver que tenemos diferencias en la forma de pensar y que es real, que se piense de modo... Entonces tomar al otro en serio en su forma diferente de pensar que yo. En la universidad tenemos la enfermedad profesional de la susceptibilidad, es decir, y la envidia. Es decir, si una persona piensa diferentemente que yo, hay tres posibilidades. En la universidad, o es tonta, o es enemiga mía, o no sabe nada de nada. Esta es la enfermedad profesional de los profesores en la universidad estatal, por lo menos. No en la nuestra, que el Istmo, no, aquí no, pero en la estatal seguro. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues decir que mi marido o mi mujer tiene perfecto derecho a tener otro concepto educativo al mío. Y que no significa que o uno u otro, pues a lo mejor vamos a unir los dos, a ver qué pasa. Lo bueno tuyo, lo bueno mío, como se dice con familia y comunicación, a ver qué sale. Y yo creo que esto puede ser un camino, pero es muchas veces ir a los fundamentos de la vida familiar, que están bajo tierra. Y ahí hay algo que no ha funcionado, o que está roto, o que, pues vamos a arreglarlo, ¿no? Y muchas veces está bajo tierra. Yo me acuerdo una vez que estuve en boda de unos amigos, en la boda, y entonces el sacerdote, cuando dijo la predicación, o sea, de la boda, dijo: solo quiero deciros una cosa, solo una cosa. Hablad entre vos, hablad. Es que el problema que tenemos, como la comunicación funciona, que me dan un mensaje y yo pienso que el otro tiene que pensar como a mí me sale la imagen, la escena. O sea, yo no entiendo por qué el otro no piensa como yo o no me entiende, Y entonces hay unos líos enormes con esto. Entonces la solución es muchas veces hablar. Decir: mira, yo lo pienso así. Esto que acabas de decirle a nuestro hijo es falso por esto y por esto. ¿A ti qué te parece? A lo mejor me equivoco. No, yo lo he dicho al hijo esto por esto y por esto. Pues a lo mejor tengo yo que aprender. A mí me parecía que estaba mal. Empezamos ahí. Es decir, lo que decía Hans-Georg Gadamer, que la comunicación, el diálogo tiene su dignidad cuando los interactuantes se acercan unos a otros. No significa que yo que me tenga que convencer, que sea completamente de la misma opinión que el otro. Y es que la diferencia es una cosa muy interesante. La diferencia es sinergética. Esto es lo que yo he aprendido de este sociólogo. La diferencia es sinergética. ¿Por qué? Porque cuando la gente piensa, solo el pensar es ya una cosa extraordinaria. Y cada uno, cuando piensa algo, tiene sus razones, que puede que no sean las mías, pero tiene sus razones. Entonces, el descubrir, vamos a ver si yo las descubro, estas razones, a ver qué pasa con esta razón, a ver qué puedo aprender yo del otro, a ver si los italianos me enseñan un poquito de flexibilidad. Noto que somos tan rígidos, aunque es muy bueno lo que hacen, pero de otra forma. Yo sigo convencido de que es mejor, pero si no voy a la flexibility italiana, estoy perdido en Italia. Un poquito de flexibility, ok. Sí, me parece que esta señora quería primero. Algo, o sea, desde mi perspectiva, como con mi familia, al menos, yo siento que algo interesante que dice usted, creo yo que es bien importante, es el tema de la humildad. Humildad, sí. La humildad en una comunicación, en una relación, en una pareja es importante, porque es en la medida que yo voy a aceptar que todos y yo somos diferentes, pensamos diferente, hombre, mujer diferente, pero nunca me puedes imponer que yo piense igual que tú. Entonces, cuando el hombre viene y uno quiere comunicar, pienso A, B, C, D, ¿y qué decís vos? No, es que es FML. Entonces, o sea, ¿sí me explico? Creo que es una mezcla entre soberbia, prepotencia, machismo, que al final desbarata una buena comunicación. Claro. Entonces, la parte, sí me gustó mucho y la palabra humildad,
no solo como uno como mujer, y más ahora en estos tiempos que vemos que hay muchas mamás que trabajamos, igual que el papá, y eso no nos hace ni más ni menos, es parte de la unidad. Al varón todavía como que le choca esa parte. Y es, creo yo, que es donde estos cursos o estas charlas sería importante verlo en ese el tema. Sí, pues al marido que le choca le invitamos a Alemania, porque por ley tienen derecho, o sea, nosotros sabemos que la mamá cuando ha tenido un niño tiene un derecho, un tiempo para estar en casa y él le sigue pagando. Pues ahora pueden decidir en el matrimonio quién es el que se queda en casa. Y son muchos los maridos que se quedan en casa haciendo de persona de amo de casa. Y la mujer, en cuanto puede, por cuestiones ya de salud o lo que sea, o porque es lógico con el baby, o sea, cuando es posible, va ella a trabajar y es el marido el que se queda en casa, por ley, y le pagan al marido el que pagará a la mujer. O sea, decir que si tiene problemas de aceptarlo, pues le invitamos a que venga aquí a la Germania y vea que funciona muy bien. Y ¿sabes lo que ocurre? Yo tengo muchos amigos que han hecho esto. ¿Y sabes lo que dice? Dice, ahora tengo yo mucha más admiración y mucho más respeto por el trabajo de mi mujer. Porque yo me he dado cuenta de lo que significa estar todo el día con los niños y haciendo todo. Y me he dado cuenta de lo que significa esto. Y entonces tiene una mayor admiración y respeto por el trabajo de su mujer, que antes no lo entendía. Y ahora que lo entiende, ¿y de qué manera? O sea, esto que parecía, pues sois hombres o qué sois aquí los alemanes, hombre, van a trabajar, ¿qué hombres sois? Todo lo contrario. Ha habido una forma de repensar la vida familiar muy interesante. Y creo que es en beneficio de todos, ¿no? Don Antonio, ¿quería decir algo? Tú me corriges, pero siempre en una conversación hay una interpretación que depende de tu historia. Y muchas veces en un amor donde de esta amistad que tú has hablado, donde hay más intimidad, muchas veces hay parte de nuestra historia que nos da miedo. Hay cosas que no nos hemos tolerado y no queremos mostrarlas porque pueden asustar. Pero a veces los miedos nos evitan, o sea, nos hacen no escuchar. Estamos protegiendo algo, tenemos miedo a que se nos escuche. Sí, el problema es que el miedo es siempre un mal consejero. ¿Qué nos pasó en el COVID? Cuando estuvo el COVID, no solamente a nosotros, sino a todos los políticos o a los que tenían la responsabilidad del país, que como no sabían qué había, pues por el miedo de que hubiera una gran infección y se murieran todos en el país, hicieron restricciones que hoy hemos visto han sido exageradas y han roto mucha vida profesional, comercial, pero lo sabemos hoy. Pero antes lo que dictaba el actuar de muchos políticos era el miedo porque que se le muriera la población o que los hospitales estuvieran tan abarrotados que no se pudiera ayudar a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, el miedo es siempre un mal consejero, que es un mal consejero. Y que yo es que tengo precisamente un amigo, es que se casa dentro de poco, se casa con una africana de Zimbabue y he ido a Zimbabue a comprarla. O sea, porque es que el honor de la mujer en ese pueblo donde él está es cuanto más pagues por ella en su pueblo, mucho más honor tienes. Es una cuestión de honorarla, ¿no? Y digo, joder, pues quiere mucho a su mujer y tal, pero luego esta mujer tiene también, no sé, ¿cómo diría yo? Otras costumbres, por ejemplo, el hacerse al amor por la mañana y por la noche, o sea, 2 veces al día por lo menos, ¿no? Y él ya tiene una cierta edad y está el tío pues, con mucho miedo, ¿y yo qué hago? No le voy a hacer a mi mujer feliz. He pagado y todo, pero me ha contado cosas que, por ejemplo, las hermanas de esta mujer
para honorarle a él, que paga por su hermana, se acercan, se arrodillan delante de él y le dicen quiénes son. O sea, son cosas que nosotros no entendemos, pero que allí es lo más normal del mundo, ¿no? Y bueno, te has arruinado. Y luego, claro, como los cambios de monedas, o así, me dicen, no, es más barato que un motorino. Genial. O sea, son cosas. Pero su miedo ahora es esto, que a lo mejor, como él ya tiene una cierta edad, la mujer es un poquito más joven, y que no pueda contentarla, y entonces digo, mira, yo te doy el consejo de amigo más grande que te pueda. Explícale todo esto, tus preocupaciones, tus límites, tus dificultades, antes de casaros, sé transparente, que luego vas a tener un problemón, porque cuanto más tarde sea el contar algo íntimo, pero que interesa al matrimonio, pues cuanto más tarde, ya peor o casi imposible. Pues yo diría, no dejarse llevar nunca por el miedo, porque es el peor consejero que tenemos. Yo espero que la boda me parece que es el 3 o el 4 de junio, que ya lo haya hecho. Él está en Roma, yo estoy aquí, pero claro, es su vida. Yo no voy a decir, oye, que lo has hecho, a ver, las tareas. No, yo se lo he dicho y él ya es su vida, tiene que hacerlo él. Pero yo me pienso, como no lo haga, ya verás qué matrimonio más problemático va a tener este hombre, ¿no? Porque tiene miedo a que la otra no lo entienda, o que él piense que él no es un hombre de los que, como los africanos. O sea, es todo un complejo transcultural de narices, ¿no? Y si digo, me he dado cuenta, dejarse llevar por el miedo es lo peor que podemos hacer. Pero con los niños, los miedos a que los niños pasen algo que no queremos que les pase. Exactamente, también eso, o sea con los niños, sea entre nosotros, miedo es siempre el peor consejero que podemos tener. Y a veces lo interesante es que si tenemos miedo de decir una cosa y lo sabemos decir bien, el miedo es muchas veces subjetivo, tan subjetivo que agrandamos pequeños problemas, hacemos los problemas problemones, pero solamente subjetivamente. Por el miedo se agrandan. Y luego un día lo superamos, lo decimos y el otro dice, pues no es para tanto y tal. Y el otro me dice que no es para tanto. Yo tenía un miedo enorme. O sea, muchas veces este miedo es un crescendo subjetivo, a mi modo de ver, según mi experiencia, ¿no? Bien. Pues... Muchas gracias.